sobre herramientas diagnósticas de hígado graso no alcohólico. Como comentaba el doctor Velarde, tenemos dos graves problemas con el hígado graso. Primero, la frecuencia de la enfermedad, como vieron es una epidemia. Y el segundo es que los hepatólogos estamos perdidos completamente y haciendo las cosas terriblemente mal. Porque resulta que el hígado graso quieren que los diagnostiquemos nosotros, que lo tratemos nosotros, pero quienes ven a esos pacientes son ustedes. Entonces, ahí es donde estamos en un grave problema, porque pues finalmente el paciente que vamos a ver nosotros seguramente va a ser el más raro o el que menos relevancia, todos la tienen, pero seguramente el grupo más grueso de pacientes, el que más grave va a estar, en el que más impacto se puede tener para mejorar la mortalidad de estos sujetos, lo van a ver ustedes. Así que bueno, el objetivo de mi charla es darles algunos elementos teóricos y de ciencia ficción, porque siempre en estos congresos hay que hablar de ciencia ficción, porque si no se me aburren. Y después de eso les vamos a dar aspectos muy prácticos y muy útiles de cómo poder abordar estos pacientes con lo que tenemos en el día a día y con lo que hay en México, porque hay muchas cosas que no existen. Si nosotros dividimos a los marcadores que podemos utilizar para el diagnóstico de las enfermedades hepáticas y particularmente para la severidad de las enfermedades hepáticas, podemos observar todos estos, marcadores indirectos y marcadores directos. De aquí, como pueden ver, hay muchísimos innombrables, impagables y que no se pueden encontrar en ningún lado, salvo en centros de investigación muy avanzados, pero tenemos otros que son muy fáciles, como pueden ver la relación ST-ALT, el APRI, hay varios marcadores, algunos de ellos con costo, tenemos otros marcadores de imagen que son bastante útiles, pero recordemos una cosa, el paciente con hígado graso arranca o inicia desde el paciente que tiene sobrepeso o obesidad hasta el que tiene cirrosis hepática. Entonces, no piensen que el paciente que tiene hígado graso, ya saben, es el típico que tiene diabetes y síndrome metabólico. No, siempre que tengan un paciente con hígado graso, piensen que puede tener fibrosis hepática y ese es el desenlace que tenemos que buscar. ¿Cuál es el problema que tenemos con las herramientas no invasivas? Y es que nosotros queremos ver todo el gradiente de la enfermedad. Desafortunadamente, la mayoría de ellos solo nos dan un color, un blanco o un negro. Los grises son un poco complicados y es ahí donde probablemente los hepatólogos podamos tener algún papel, pero sin duda con las herramientas que les voy a mostrar ustedes pueden hacer el diagnóstico de todo el espectro de la enfermedad con hígado graso. ¿Por qué les pongo esta diapositiva? Porque siempre se nos olvida, insisto, siempre pensamos en lo que bien nos dijo el doctor Velarde, es decir, hay que pesarlos, hay que ver la hemoglobina glucosilada, etcétera. Pero lo primero que debemos de pensar en un paciente en el que tenemos una alta sospecha de hígado graso no alcohólico, particularmente si tiene mucho tiempo de evolución la enfermedad, es que puede ser cirrótico. Y la pregunta es cómo le vamos a hacer. Pues bueno, el consenso de Baveno nos dice lo siguiente, ¿qué es una enfermedad hepática crónica avanzada compensada? Que es un término medio difícil, medio críptico, pero es el paciente que van a ver ustedes. O sea, el paciente que llega sangrando y vomitando sangre, pues no hace falta echarle ciencia. El que vamos a ver es el que no nos damos cuenta, el que está caminando en el pecero, el que va en la calle y no lo encontramos. Bueno, pues estos pacientes tienen riesgo de hipertensión portal clínicamente significativa, por lo tanto se llama cirrosis compensada, y la manera de hacerlo de acuerdo al consenso de Baveno es esto. Una elastografía hepática, es decir, un fibroscan, con menos de 10 kilopascales. Este paciente nos podemos despreocupar, entre comillas, de que tenga riesgo de una complicación hepática severa que comprometa su vida. De 10 a 15 kilopascales es incierto y más de 15 kilopascales, ese paciente es el que van a mandar al hepatólogo. ¿Por qué? Porque hay que hacerle una endoscopía, porque hay que ver todas las complicaciones derivadas de la cirrosis, etc. Pero la verdad es que la mayoría de los pacientes van a estar aquí. Y con ellos ustedes pueden trabajar muchísimo con todas las herramientas que posteriormente van a ver en relación al tratamiento. ¿Quién es este paciente? El paciente que tiene hipertensión portal clínicamente significativa. Vean esto, una elastografía de más de 20 kilopascales o que en una imagen, particularmente en un estudio de imagen, una tomografía con contraste, observen varices alrededor del esófago o periesplénicas o en algún otro sitio, es decir, anormalidades anatómicas. ¿De acuerdo? Pero estos dos datos los pueden buscar o los debemos de buscar siempre que tengamos un paciente con hígado graso no alcohólico. No olvidemos que el paciente cirrótico por NASH no va a estar demasiado, no va a estar como yo, desnutrido, etcétera. O sea, no, es un paciente que está gordito y que realmente nos puede engañar y seguramente o muy probablemente puede tener una enfermedad avanzada. Este es el primer diagnóstico que ya vemos normalmente y es el que vemos todos los días en el consultorio, que es el de hígado graso sencillo y que aparentemente no tiene problemas, para lo cual, no me van a dejar mentir, todo lo hemos visto por ultrasonido. Todos en nuestra práctica cotidiana vemos esto. ¿Cuál es el beneficio? Es barato, es sencillo, tiene una sensibilidad de 85 y una especificidad del 94%, o sea, no se ve tan mal, pero ustedes lo ven día a día, todos los ultrasonidos que les llegan de los distintos gabinetes dicen esteatosis hepática leve.
Nadie dice, o pocas veces dice, yo creo que en menos del 5 a 10% de los casos a mí me llega un ultrasonido en donde el radiólogo dice esteatosis severa, moderada o grave. Pero solo en los casos de severa o moderada es cuando la especificidad es de este nivel. Cuando les dicen esteatosis hepática leve, ese diagnóstico es peor que un volado. O sea, si ustedes le echaran al volado al paciente, seguramente le iban a atinar más que haciéndole caso al diagnóstico, porque la sensibilidad baja como hasta el 34%. Entonces, pues no nos conviene, o más bien no tenemos que apostar todo el diagnóstico a un ultrasonido que dice esteatosis hepática leve. La siguiente cosa que no le debemos de hacer caso al ultrasonido es que no detecta fibrosis, no nos sirve para los grados leves, ya les comenté, y que obviamente va a variar de entre interobservador o intraobservador. Y este es un problema, si el paciente con esteatosis es obeso o tiene sobrepeso, pues el gas y la grasa le pueden afectar. Así que siempre el ultrasonido hay que tenerlo ahí con un poquito de cuidado. Siempre es la primera herramienta, pero no debe ser la única ni la última. Vean, este es el metaanálisis donde se demuestra la eficacia del ultrasonido, pero insisto, en esteatosis moderada severa. O sea, hay 2.800 pacientes que se han analizado a lo largo de la historia y en estos escenarios, es decir, en moderada y severa, sí podemos ver que es útil. Y eso es lo que les diría, si les dan un ultrasonido con este rango de esteatosis severa, bueno, a ese sí hay que hacerle caso. No necesitamos discutir más sobre si tiene o no esteatosis este paciente. Existen dos herramientas más, la siguiente la voy a mencionar muy rápido. El mejor estudio para evaluar grasa en el hígado no invasiva es la resonancia magnética. El problema es que no lo hay, o lo hay en uno o dos lugares y es extremadamente costosa. El siguiente es uno que utilizamos con mucha frecuencia, que es el parámetro de atenuación controlada o CAP. Se calcula a partir de la elastografía de transición, es decir, en el mismo FibroScan, además de que les dan el grado de fibrosis, les pueden decir el grado de severidad y de manera cuantitativa. Ahorita vamos a ver que hay unas tablas donde podemos catalogar el grado de enfermedad. Vean, correlaciona con la histología bastante bien, 0.81 de correlación, es excelente. Puede diferenciar entre los distintos grados de hígado grasos entre 1, 2 y 3, vean, con un área bajo la curva, es decir, una precisión de 89%. Puede servir hasta para esteatosis leve, o sea, más del 11% de los hepatocitos afectados con un área bajo la curva de 0.8, o sea, la verdad es que es bastante buena. Y puede fallar en mujeres, personas con demasiada obesidad, síndrome metabólico, y hay una sonda que se llama XL que se puede utilizar y que es bastante útil. Falta validación, estamos en un proceso de validación, particularmente en enfermos en obesos mórbidos, pero bueno, lleva su tiempo y esperemos presentárselos próximamente. El problema es que es poco disponible, hay pocos centros en México, pero los hay, es probablemente una de las herramientas de imagen no invasivas que más podemos disponer en el país. Habrá unos 25 o 30 equipos, que es insuficiente, pero bueno, casi todas las ciudades tienen alguno. Y el problema es el costo, que es variable dependiendo de los centros. Esto es lo que les decía, el valor que se otorga es en decibeles sobre metro, entonces la parte buena o útil que podemos ver es que al paciente le decimos puntualmente cuánto es el grado de grasa que presenta. Entonces, que va de 232, que es el intervalo normal, y de ahí en adelante hasta 326 decibeles por minuto. Y con esto podemos además valorar nuestra intervención terapéutica, porque es muy difícil decirle al paciente va mejor, va peor, y el paciente pues se sigue viendo gordito, ¿no? Pero al menos en el hígado podríamos tener un impacto diferente, y eso creo que es de mucha utilidad en el CAP. Mucha gente utiliza la tomografía, el problema es obviamente la radiación, el costo, que no todos lados tienen los protocolos, y son algunas de las medidas que se pueden utilizar, la atenuación hepática, la relación con el vaso que sea de menos de 10 unidades Hounsfield, y que tiene una relación entre ellos de 0.8. Esto es útil para esteatosis igual, moderada, severa, no para esteatosis leve, así que bueno, hay que tener cuidado, y la sensibilidad y especificidad es razonablemente buena. Como les decía, la imagen por resonancia magnética probablemente sea el estándar de oro no invasivo para el diagnóstico de la estatosis hepática, pero prácticamente está reservada para estudios de investigación, así que bueno, a pesar de ser muy buena, es costosa, es difícil y toma bastante tiempo. Comparado con otro tipo de estudios de imágenes, la verdad es que es muy complicado. Y tenemos todos estos, la verdad es que no se los voy a comentar, se los quise poner para que vean que sí hice mi tarea y me puse a revisar todo lo que hay. Y las áreas bajo la curva son bastante útiles, o sea, van del 75 al 85%, pero pues no todos son accesibles, la verdad es que estos son costosos, algunos no están disponibles en México. Mi recomendación es que pues, hay que utilizarlos con cuidado. Este es el área más gris de todas, porque el NASH, hasta el día de hoy, todas las guías recomiendan hacer diagnóstico por biopsia. La pregunta es, ¿para qué vamos a biopsiar un paciente con NASH? Si el NASH propiamente no lo estamos tratando, no tenemos herramientas, y lo que nos importa tratar en el paciente es la fibrosis hepática o la esteatosis hepática, que como sabemos se asocia a cáncer, se asocia a diabetes y enfermedades cardiovasculares. Y lo peor del caso en NASH, además, es que vean las herramientas que se utilizan. O sea, diagnóstico de apnea obstructiva del sueño. O sea, no es algo que podamos hacer todos los días.
colágeno tipo 4, la fracción 7S, citoqueratina 18, adiponectina, ligando Fas, etc. O sea, estos son los marcadores más complejos y costosos e inaccesibles que hay en una enfermedad en donde todavía hoy no tenemos herramientas terapéuticas para intervenir. Así que bueno, la verdad es que la pelea de si debemos o no en el escenario del médico de primer contacto del día a día, del de batalla, la respuesta es no. O sea, no nos vamos a pelear por el NASH, nos vamos a pelear por la esteatosis y nos vamos a pelear por la fibrosis. Además hay otras técnicas de imagen que podemos utilizar, pero la verdad es que no son realmente útiles. Donde realmente es útil nuestro trabajo, pero particularmente su trabajo, es en diagnosticar fibrosis hepática. Hay varios marcadores que les mostré previamente, la relación ST-ALT, el APRI, BART, FIB4 y NAFLD Fibrosis Score. ¿Qué tienen en común todos estos marcadores? Tienen en común que se pueden hacer con laboratorios que pueden pedir a cualquier centro en el que se encuentren en el país. O sea, no necesitan estar en un instituto, no necesitan tener muchísimo dinero, son laboratorios que pueden hacer todos los días. Entonces lo que nosotros hicimos fue darnos a la tarea de validar esto, porque esto se describió por primera vez por el doctor Paul Angulo en Estados Unidos, y lo que nosotros hicimos fue validarlo en Chile y en Guatemala. Y entonces lo que hicimos fue ver el área bajo la curva. O sea, tenemos todos estos números que ya conocen, pero el más importante es el área bajo la curva, que nos indica la precisión diagnóstica del tipo de estudio. Y aproximadamente el NAFLD Fibrosis Score tiene un punto 74, no es tan malo, no es perfecto, pero es barato, es accesible, y entran a la página, así tal cual, NAFLD Fibrosis Score, y pueden tener una calculadora en donde ustedes pueden calcular el grado de fibrosis, y entonces de esta manera podemos seleccionar a los pacientes de una manera precisa y que está validado en la población latinoamericana. Tiene un problema que tienen que conocer. Si ustedes lo hacen, entran a su computadora, les va a dar un dato que se llama indeterminado, que es este grupo de pacientes. Esto significa que el score no me puede decir si realmente tiene fibrosis avanzada o no, y el problema de todo esto es que la mitad de los sujetos, estos son solo los indeterminados, estos sujetos son indeterminados por el BART score y por el NAFLD Fibrosis Score, la mitad de ellos tienen algún grado de fibrosis. Entonces probablemente en los resultados grises sí requieren la evaluación de un hepatólogo, pero en los casos muy claros, ¿no?, en donde no hay fibrosis o si hay fibrosis, pueden tomar una decisión muy rápida sin pedir mayor consejo. Como les decía, la elastografía hepática o FibroScan es una de las herramientas más útiles que tenemos, pero actualmente y afortunadamente hay más laboratorios, más gente que tiene un equipo. El único problema es que ustedes pueden pedirlo y tienen que estar seguros de que se haya realizado de manera correcta. El problema del FibroScan es que sigue siendo muy operador dependiente. Entonces, la manera de poder estar seguros de que el estudio está bien hecho es a través de este valor. Es la relación IQR sobre la mediana, es un parámetro de calidad que en el reporte que les entreguen tiene que venir. Si no viene, tírenlo y cuéntenselo con más confianza le tengan, porque está mal, definitivamente. O sea, si no les dan un parámetro de calidad, está mal ese estudio, ¿de acuerdo? Entonces eso tiene que venir ahí y nos puede dar tres posibilidades. Si tiene más del 0.3, o sea, más del 30% de variabilidad, esto no sirve. O sea, literalmente tienen que tirar ese estudio. No le hagan caso a este estudio, a pesar de que diga de que tiene cirrosis hepática o que no tiene cirrosis hepática. Siempre nos confiamos mucho, tenemos ese sesgo. Luego, lo que recomienda el productor EcoSense de este equipo, que es lo normal, entre 10 a 30% del IQR, ¿de acuerdo? Entonces, este estudio se puede considerar creíble, pero el mejor parámetro de calidad es que esta relación sea de menos del 10%. Nosotros en nuestro centro tratamos hasta el máximo de que este IQR sobre la mediana sea del 10%, porque entonces sí, como pueden ver en esta publicación del hepatólogo hace unos 5 años, es extremadamente confiable. Entonces, el hecho de que ustedes vean un FibroScan no significa que esté bien hecho, ¿eh? Tienen que ver este valor. Si ustedes no ven este valor, pueden estar cometiendo errores de diagnóstico. Así que hay que tener muchísimo cuidado y obviamente exigir que les cumplan esto, ¿de acuerdo? Porque finalmente es la salud del paciente la que está de por medio. Dado que vimos esto, entonces nos preocupamos por saber en qué pacientes que ustedes van a ver en el día a día van a tener problemas. O sea, de entrada hay que saber a qué paciente les va a costar trabajo y cuando les regresen el estudio ustedes estén más atentos. Entonces hicimos un estudio para ver cuáles son los factores que pueden hacer que el estudio nos salga bien o que nos salga mal. Que nos salga bien, obviamente, que le hagan más de 10 mediciones, o sea, que se tarden un poquito más, que la mayoría de los disparos que hagan sean exitosos y obviamente pacientes que ya tienen datos clínicos de enfermedad hepática, en ellos los resultados son más confiables. En quienes son menos confiables los resultados, en pacientes que tienen sobrepeso o obesidad, que son nuestros pacientes con hígado graso. Por eso a esos tienen que ver muy bien los parámetros de calidad. Con esta diapositiva quiero terminar porque esta es la diapositiva que yo considero muy práctica para ustedes.
y para nosotros, para todas las personas que vamos a ver un paciente con hígado graso. ¿Cuál es el problema? El paciente que tiene hígado graso no solo está enfermo del hígado y no solo está enfermo del peso y no solo está enfermo de todo. Y el problema es que no todos tienen el mismo fenotipo, es decir, hay quien se enferma más del corazón, quien le da cáncer, quien le da enfermedad hepática, etc. Entonces, lo que hicimos en esta publicación del American Journal of Gastroenterology fue, tenemos un paciente que tiene sospecha de hígado graso. Lo primero que debemos diferenciar es si es metabólicamente enfermo o metabólicamente sano, porque los flacos también nos da diabetes, a los flacos también nos da hipertrigliceridemia y también se nos sube el colesterol, pero los pacientes con sobrepeso y obesidad hay cerca de 10 a 15% de ellos que son metabólicamente normales, o sea, les buscamos todo y todo les sale bien. Bueno, a ese paciente no le tenemos que hacer todas las herramientas, no, a ese paciente lo podemos dejar tranquilo, digo, que baje de peso por los problemas articulares que puede acarrear la obesidad, pero no nos vamos a desgarrar las vestiduras por meterlo a bajar 25 kilos. Pero también tenemos al delgado, que es diabético, que es hipertenso, que tiene hipertrigliceridemia, pues entonces lo primero que debemos de hacer es diferenciar si está enfermo metabólicamente o no. Una vez que determinamos a los metabólicamente enfermos, independientemente de si sean flacos o sean gordos, esto es lo primero que les quiero decir, o sea, el paciente con hígado graso puede estar flaco, puede estar gordo, y puede tener cirrosis en los dos fenotipos. Así que, bueno, una vez que determinamos que está metabólicamente enfermo, podemos utilizar evaluación cardiovascular. Ya dijo el doctor Velarde, de lo que más se van a morir es de un infarto, y siempre se nos olvida, y más a los hepatólogos, pero a ustedes no se les debe de olvidar porque ven al paciente de manera integral. Entonces pueden utilizar cualquiera de estas escalas, y estas todas están disponibles en internet, en sus teléfonos costosos, ahí vienen las calculadoras, así que bueno, hay que sacarle provecho. Y a la par, vamos a utilizar el marcador que ustedes quieran, desde un APRI barato, común y corriente, o sea, plaquetas y pruebas de función hepática todos tienen, ¿de acuerdo?, o un NAFLD Fibrosis Score, que incluye además nada más el tema de la glucosa, eso la verdad es que no hay ningún problema, o si tienen más recursos, utilizar una elastografía hepática. Con estos datos, debemos encajar al paciente en 4 casillas. El paciente que tiene alto riesgo cardiovascular y alto riesgo de cirrosis, o de fibrosis hepática, que es el peor escenario, este paciente se va a morir de todas, o si no se muere de un infarto, se muere de cirrosis, o sea, a este paciente sí nos vamos a desgarrar las vestiduras, y a este paciente le vamos a hacer todo. Y tenemos al paciente en el que podemos irnos más tranquilos, el que no hay que apretarle tanto las tuercas, ¿no? El que tiene bajo riesgo cardiovascular y bajo riesgo de fibrosis. ¿Para qué vamos a someter y vamos a gastar todos los recursos en un paciente que probablemente se vaya a morir de otra cosa? Y luego tenemos pues los intermedios, ¿no? El que tiene más riesgo de fibrosis y el que tiene más riesgo cardiovascular. En esta matriz podemos meter a prácticamente todos los pacientes. Y entonces para ustedes, que son médicos que ven de manera integral al paciente, pues ven de qué lado le cargan más. ¿Le cargan más del lado hepático, le cargan más del lado metabólico, del lado cardiovascular? ¿O qué es lo que vamos a hacer? Al final del día, el problema que tenemos además es que lo estamos diagnosticando los hepatólogos y nosotros solo pensamos en las varices esofágicas y que a ustedes se les va un poquito la onda y no les decimos que al final del día es un paciente que tiene complicaciones por todos lados. Entonces, no podemos tratar igual a todos los pacientes. Los pacientes deben de ser individualizados en base a estas herramientas para que podamos ofrecerles el mejor tratamiento disponible. Así que bueno, yo con esto termino mi presentación. Y les agradezco mucho a los organizadores y a todos ustedes por su presencia.